Bueno, si les parece, vamos arrancando entonces. Ya somos más de 100 personas. Bueno, mi nombre es Gonzalo Asís. Yo soy alumno de la Facultad de Derecho, específicamente de la Maestría en Políticas Públicas, parte de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Y estoy hoy otra vez acá para moderar esta charla, en este caso con uno de nuestros profesores, con Martín Alessandro. En este caso es una charla muy especial porque es el cierre de un ciclo de diálogos de políticas públicas, en el cual la idea que tenemos con la Escuela de Gobierno es poder hacer una especie de balance, propuesta y respuestas ante cada uno de los rubros que fuimos escuchando en los últimos días, que tienen que ver con la salud, con la infraestructura, con la geopolítica y con la economía, que son básicamente los pilares del análisis con los cuales toda la ciencia estudia los fenómenos que van repercutiendo a raíz de este coronavirus que está atacando al mundo. Al igual que la vez pasada, yo los quiero invitar a todos a que puedan ir escribiendo las preguntas que tengan ganas de hacer a los expositores. Ahora los voy a nombrar uno por uno, pero básicamente la idea es que todos puedan preguntar algo y que los expositores puedan dar respuesta a cada una de las preguntas que ustedes tienen. El orden de exposición lo diseñamos de esta manera, especialmente, digamos, siguiendo una línea de conducta, una línea de coherencia. Vamos a arrancar básicamente hablando de temas de la salud. Ahí va a hablar el doctor Insúa, ustedes ya lo escucharon en la charla anterior. Después vamos a pasar a hablar de la cuestión de la infraestructura y va a hablar Leonardo Massimino. Entendemos que el tema de la infraestructura está súper ligado a la cuestión de la salud. En la Argentina todos vemos básicamente cómo se está estudiando, analizando cuál va a ser el impacto de infraestructura que va a contar, con el que va a contar la Argentina en caso de que supere o que levante mucho la curva del coronavirus. Después vamos a pasar a hablar de la economía con Lucio Castro. Con Lucio estuvimos la semana pasada hablando, sigue siendo el tema de agenda de los más relevantes. Y por último, vamos a escuchar a Francisco de Santibáñez hablar de la cuestión geopolítica, en un momento también muy especial, cuando se conoció en las últimas horas que la Argentina puso en suspenso, al menos por un tiempo, de manera preventiva, los acuerdos corrientes que se habían firmado en el ámbito del Mercosur. Todo lo que quieran preguntar, yo los invito a que me lo escriban por privado en el chat. Les repito mi nombre, Gonzalo Asís, con Z. Me escriben ahí, yo despacito voy anotando las preguntas para después en bloque ir ofreciéndoselas a los expositores. Gracias a Elina Cantú, que ahí está presente también, la directora de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Austral. Les recuerdo que esta es una actividad que, bueno, con mucha vocación impulsó la Escuela de Gobierno de la Universidad con la idea y con la vocación de someter a debate y a pensamiento todos estos temas que nos preocupan tanto. Así que lo primero que voy a hacer es darle la palabra a Martín Alessandro. Martín es profesor de la universidad, es profesor en la Maestría en Políticas Públicas, aparte es MPP de la Universidad de Maryland, es profesor, como les contaba, en esta universidad y también en otros lugares, y es ex subsecretario de Gestión de Cumplimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Martín, te cedo la palabra para presentar a los expositores. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad que este ciclo ha tenido 4 charlas excelentes para quienes las hemos seguido todas. Aprendimos una cantidad de ideas, de intuiciones, de propuestas y de argumentos interesantísimos y en muchos casos novedosos, me parece. Sería imposible para mí hacer un raconto de todo lo que se habló, pero quería simplemente muy rápido mencionar 4 temas que me parece que de forma más o menos explícita han recorrido las 4 presentaciones y que nos pueden servir un poco de hilo conductor de lo que hemos venido escuchando, ¿no? En primer lugar, creo que quedó claro en estas presentaciones y ante este fenómeno que lo global y lo doméstico son inescindibles, digamos. No hay manera de hacer análisis de política pública, no hay manera de hacer recomendaciones de política pública si uno no tiene en cuenta ambos planos simultáneamente. Y con fenómenos como el coronavirus, obviamente, este tipo de problemas, llamemos exponenciales, digamos, de aceleración tan rápida, esta unión, esta sinergia es aún más importante, y para los que sean estudiantes de la escuela, este es justamente el enfoque que promueven en sus distintos cursos, maestrías y estudios diversos, ¿no? En segundo lugar, en varias presentaciones estuvo presente la idea de que esta problemática nos requiere respuestas de lo que en inglés se suele llamar whole of government, o de conjunto de gobierno. Jorge Insúa nos presentaba el dilema entre políticas horizontales o verticales en salud pública, con sus ventajas y desventajas. Leonardo Massimino nos expuso muy bien cómo, para entender la capacidad de prestación de servicios públicos como el de salud,
necesitamos primero entender qué capacidad de generación de infraestructuras tenemos, y por lo tanto no son planos separados. Lucio Castro nos habló de la imposibilidad de pensar las respuestas sanitarias y económicas de manera separada, y que no hay manera de tener éxito en la respuesta al coronavirus si no es con una visión integrada. Y me parece que justamente este es un tema del cual sabemos bastante, sabemos qué hace que un gobierno tenga más efectividad para dar respuestas consistentes, coherentes o coordinadas, ¿no? ¿Cuándo es más probable? Primero, cuando hay un equipo de lo que en la disciplina solemos llamar centro de gobierno, que apoya a los presidentes, a los gobernadores, en esta coordinación interministerial y en evitar que haya respuestas tipo silo verticales separadas, ¿no? En segundo lugar, esos ministerios tienen que tener prioridades compartidas. Todos tienen que estar apuntando en la misma dirección, y detrás de esas prioridades tiene que haber planes de cumplimiento, que detallen qué parte le toca hacer a cada uno y cuándo, respecto a la solución de esta problemática tan transversal. En tercer lugar, los gobiernos necesitan datos de calidad, datos en tiempo real, justamente para poder monitorear esas intervenciones e ir haciendo los ajustes a tiempo en relación a la efectividad que están teniendo esas intervenciones. Tiene que haber un seguimiento sistemático de esos datos, no es solo una cuestión de recolectar datos, sino de ponerlos en uso. Y finalmente, la comunicación a los ciudadanos también tiene que ser consistente, entendiendo que antes dijimos que era un problema de whole of government, pero podríamos decir es un problema de whole of society. Hay también una parte que le toca a los ciudadanos, al sector privado, a la sociedad civil, para que la respuesta sea exitosa, ¿no? Entonces, la cuestión de la coherencia y la coordinación apareció, me parece, en muchas presentaciones. En tercer lugar, apareció una cuestión de capacidades estatales. Francisco de Santibáñez mostró cómo parece haber una revalorización de los gobiernos que son capaces de dar respuestas efectivas, competentes, frente a un auge quizás previo que desafiaba esas nociones. Y en ese marco hablaba de cómo varios países asiáticos parecen estar liderando en la efectividad de la respuesta, ¿no? Y si uno revisa un poco la atención más mediática sobre esos países asiáticos, en general se puso sobre la tecnología, ¿no? El Big Data, la inteligencia artificial. Pero yo destacaría algo que refiere a los viejos atributos de la capacidad estatal, ¿no? Esos países tienen servicios civiles profesionales, meritocráticos, permanentes, tienen autonomía burocrática respecto a grupos sociales, un viejo criterio de capacidad estatal, tienen presencia efectiva en todo el territorio y por lo tanto cuando tienen que hacer este famoso contact tracing que todos hemos aprendido, pueden hacerlo, mientras que los estados más débiles, como decía Guillermo O'Donnell, tienen zonas marrones a los cuales no llegan. Entonces, esta para Argentina es una cuestión crítica, porque todos los indicadores que tenemos de Argentina sugieren que tenemos administraciones públicas heterogéneas, dispares, en las 24 provincias, pero en general de bajas capacidades. Y la pregunta es cómo podremos hacer intervenciones más sofisticadas, más contingentes, con capacidades estatales débiles. Y este es quizás un punto que vamos a discutir después. Y finalmente, el último tema, que me parece estuvo en todas las presentaciones, es que estamos en un contexto de mucha incertidumbre. En general, sabemos relativamente poco sobre esta problemática y sobre los efectos de las distintas intervenciones que los gobiernos están probando. Y algo que sabemos también es que en esos contextos de mucha incertidumbre suele ser valioso intentar un modelo de toma de decisiones que podemos llamar colegiado, ¿no? Discusiones abiertas, incorporando muchos actores, opiniones distintas, asegurar que en la sala siempre haya un abogado del diablo para que cuando parece que un consenso está emergiendo, alguien lo examine y lo discuta. Eso es la forma en que, por ejemplo, el presidente Kennedy en Estados Unidos lidió con la crisis de los misiles, ¿no? Que era un problema nuevo, nunca lo había enfrentado un gobierno, no había manuales de procedimiento, y quizás la crisis del coronavirus es similar en ese sentido, y la pregunta es si los gobiernos están apelando a eso que sabemos minimiza la probabilidad de cometer errores catastróficos. Digo, no garantiza acertar, pero minimiza equivocarse seriamente, ¿no? Parece que estos 4 temas estuvieron presentes en varias exposiciones y me parece que valía la pena tratar de unirlos en esta sesión de cierre. En ese marco a mí me quedaron dos preguntas, me quedaron muchas, pero para priorizar, me quedaron 2 grandes preguntas para nuestros expositores. La primera tiene que ver con el título de este panel, que son las soluciones estratégicas, y es preguntarle a cada uno en sus respectivas disciplinas qué debería hacer la Argentina que no está haciendo, qué cosas nuevas deberíamos probar, qué medidas deberíamos implementar en la etapa que se viene adelante, obviamente entendiendo lo que decíamos antes de la incertidumbre.
Y la segunda consulta que tengo es menos de coyuntura y más de largo plazo. Sabemos que las crisis profundas muchas veces generan cambios institucionales, de política pública, de consensos sociales muy duraderos o permanentes. Y quiero que nos pongamos por un momento los anteojos del 2030 o del 2040 y preguntarles qué cosas se imaginan que van a seguir durando y que hayan aparecido a partir de esta crisis tan profunda. Creo que sin más prolegómeno de mi parte, y salvo que Gonzalo quieras acotar algo, le dejaría la palabra a Jorge Insúa, al doctor Jorge Insúa, para que desde la perspectiva más sanitaria pueda abordar estos puntos. Perfecto, dele nomás, Jorge, lo escuchamos todos. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Vamos a tratar de ser muy breves. Lo que has planteado, Martín, son varios temas que están articulados con algunos avances que se están haciendo en la salud pública. La primera cosa que quería enfatizar, hablaste de la incertidumbre. Yo la charla que di hace 10 días la hubiera cambiado ya porque aparecieron una cantidad de informaciones nuevas, una cantidad de temas que habría que actualizar que no lo estamos haciendo. El segundo tema que sale es esta articulación hacia lo que se puede hacer y hacia lo que haríamos más a largo plazo. Yo ahí quiero introducir una idea que no llegué, la comenté, pero no llegué a meterla en la charla anterior, que es alguna estrategia que están usando los países desarrollados, que es la idea de la anticipación preparatoria. No hay palabra exacta para traducirla, pero es preparedness, o sea, estar preparados, estar anticipados. Eso es mucho más, es un paso más allá de la estrategia. O sea, presupone la planificación, presupone la estrategia, pero da un paso más allá y se va a un área de mayor incertidumbre. Entonces es muy importante el tema este. Ya hay guías sobre preparedness para salud y para emergencias, que son bastante complejas, no las voy a desarrollar ahora, pero quiero dejar la idea de que eso está y que es un recurso que deberíamos intentar aplicar. Lo característico de estas situaciones es justamente lo inédito, lo brusco de la aparición del fenómeno, el riesgo que no se puede cuantificar y el nivel de incertidumbre. Entonces todo eso lleva a que haya que tener otras competencias que no son las clásicas de la salud pública, de planificar, ordenar y desarrollar capacidades para el estado usual, sino para un estado de crisis. En el medio hay un estado que se puede llamar de contingencia. Y yo creo que acá los distintos países han hecho distintos errores en esta materia, pero entre el estado usual y el estado de crisis hay un estado de contingencia que es un estado de adaptación. Ese estado de adaptación se pueden hacer muchas cosas y de hecho el gobierno argentino lo ha ido haciendo, el gobierno de la ciudad lo ha ido haciendo, un poco los ponchazos, o sea, sin plan estratégico para hacer eso. Entonces esa es la segunda idea que quería dejar. Y la tercera idea es, ustedes me pidieron y varios me preguntaron sobre el tema de la migración. Todo el mundo piensa cómo se hace la salida de una cuarentena. De vuelta, nadie tiene la bola de cristal para esto, pero sí hay una cosa que parece ineludible, que es que para salir hay que reducir políticas horizontales que son de muy alto costo y que se aplican a personas no afectadas, y focalizar políticas verticales. De estas políticas verticales, las que están saliendo más en el mundo, y ya hubo iniciativas acá, se ha hablado en distintos medios y en distintos actores, el testeo, incrementar el testeo. Eso parece universal, lo insisten todos, hay que hacerlo. Yo quiero agregar algunas cosas, que hay que focalizar más ese testeo. Ese testeo tiene que estar focalizado primero en personas que tienen alta transmisibilidad y que son claves porque son una capacidad del sistema, y eso es el personal de salud. El segundo son los geriátricos, es un tema que ha emergido en la última semana. Hay ciencia nueva, hay artículos nuevos de hace 2 días que están mostrando la enorme importancia que tiene este tema.
El tercero es otras personas que pueden llegar a tener una gran importancia de transmisibilidad, como son los cuidadores domiciliarios, por ejemplo. Después está el famoso tema que también hubo discusión, que es el confinamiento de los ancianos, y después la segmentación de los susceptibles. Todas estas son políticas que focalizan el testeo y focalizan las acciones, y liberan el resto de la sociedad para que la economía y el funcionamiento social se acerque más a la normalidad. Entonces, yo pararía con esto, creo que fueron mis 5 minutos, y son esas dos ideas que quería dejar. La Argentina para adelante tiene, frente a lo que vos planteabas, tiene que caminar en esta dirección en forma ineludible. Podemos hablar de distintas políticas o de preparedness como tal, si se quiere. Y con esto terminaría para que lo tengan como insumo. Gracias, doctor Insúa. Les recuerdo a todos que pueden escribir de manera privada, me escriben Gonzalo Asís ahí en el chat privado las preguntas que quieren hacer. Vamos a tratar de agruparlas después por tema, como para poder responder a todos y que todos tengan una respuesta. Y vamos a pasar ahora, Martín, si te parece bien, y te dejo también el pie para que repitas un poco los dos ejes, a escuchar a Leonardo Massimino. Hoy en la previa yo les decía que me parecía muy importante pegar salud con infraestructura, porque una de las tantas cosas que nos dicen el presidente cuando lo entrevistamos, o el jefe de gobierno, es que el gran temor que tiene la política a la hora de pensar esta pulseada entre economía y salud es, digamos, el temor de priorizar la economía con una posible consecuencia, un levantamiento de la curva muy fuerte y un sistema de estructura, ¿no? Una estructura que no tenga capacidad de respuesta a esa evolución en caso de que la Argentina priorizase la economía, restase fuerza a la cuestión de salud, y eso generase un amplio espectro de contagio. Martín, ¿te parece que repetimos los dos ejes de debate y le damos el pie a Leonardo? Perfecto, gracias Gonzalo y gracias Jorge. Las consultas eran dos, una más de corto plazo, digamos, ¿qué deberíamos hacer en cuanto a la gestión de las infraestructuras que no estamos haciendo todavía a corto plazo y cómo deberíamos hacerlo? Y una más de largo, que es ¿qué te imaginás sobre este tema, o tendencias o cambios duraderos de este tema, si pensamos en un horizonte temporal mucho más extendido? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Efectivamente coincido con lo que decían ustedes, sobre todo Gonzalo, en esto de la importancia de las infraestructuras de la coyuntura. Decíamos nosotros el otro día que la prioridad sanitaria es claramente aplanar la curva de contagios, ganar tiempo para que pueda responder el sistema de salud, lo cual está mostrando que la infraestructura es un cuello de botella, ¿no es cierto?, para las soluciones. Claramente ahí está el problema. Caramba, nos dimos cuenta que el rey está desnudo. Es decir, un problema que en Argentina vivimos padeciendo por muchas décadas en muchos aspectos. Yo hacía en la presentación foco que esto pasa en todos los inviernos con el gas, o en los veranos con electricidad, o en una pandemia con el sistema de salud. Cuidado, hay que ser claros en esto también. No es que nosotros seamos la excepción. El mundo quedó en posición adelantada, para usar términos futbolísticos, en materia de infraestructura, porque todos estamos desfasados. Pero hay ciertos niveles de desfasaje que muestran alguna preocupación y tiene que ver con la profundidad de cómo salir ahora de esta problemática. Creo que el manejo de infraestructura se ha hecho lo obvio hasta acá. Se están manejando los servicios públicos en general, las infraestructuras de servicios, las infraestructuras económicas, se están regulando fuertemente, lo cual es positivo, sobre todo en materia de transporte. Ha caído el consumo de los servicios de energía, ha caído el consumo de otro tipo de servicios, solamente ha aumentado Internet, decíamos, pero es lo obvio. Ahora el problema es cómo manejar la infraestructura de emergencia, atender el pico de demanda que está proyectado para junio, ¿no es cierto? Hasta ahora, se fue pasando paulatinamente. A mi modo de ver, la cuestión es qué optimizar de la infraestructura existente. Se está hablando, por supuesto, de la contratación veloz de respiradores en el mercado, de donaciones que se esperan de otros países, incluso del sistema privado. Se está hablando también de hospitales modulares que están contratados de manera, estarían siendo contratados de manera veloz y predisponiendo la capacidad instalada de hospitales públicos y privados. Yo creo que son todas medidas conducentes y positivas en esa dirección.
poco pueden aportar las otras infraestructuras de otro tipo de servicios, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, la infraestructura de emergencia, creo que en este sentido los indicadores que maneja el gobierno en cuanto a aplanar la curva e ir esperando el pico hasta que tengamos esa infraestructura de emergencia, solo el gobierno maneja los datos oficiales fiables y creo que son conducentes hasta ahora, digamos, porque no hay ninguna alerta en el tablero de control respecto de que no haya ninguna demanda insatisfecha, es decir, no hay casos de coronavirus que no pueda atender el sistema actual como lo está diseñando el gobierno, y no parece ser el horizonte inmediato. Creo que, en ese sentido, acá apelamos a otra cualidad de los argentinos. Pareciera ser que la emergencia es una situación que desde el punto de vista político, atenderlo inmediato, ¿sí?, es un aspecto positivo. Fíjense que no es en vano el nombre de cuarentena administrada, es decir, día a día voy tomando las decisiones de ese día y lo que puede venir la semana que viene. Creo que tiene que ver con una forma de concebir el poder y la forma de administrar. Entonces, un desafío a futuro, y yendo a la segunda parte, a mi modo de ver, es la tensión que puede haber en el concepto que tenemos de administrar las infraestructuras, realmente en la cotidianidad de nuestro país sobre todo, frente a la necesidad de solucionar problemas estructurales en el mediano plazo. Si planificar una infraestructura es, como decía Jorge recién, anticiparse, lo decíamos también en la exposición nosotros, una de las demandas de la infraestructura de salud actual muy fuerte es que los centros de salud tienen que estar diseñados para anticiparse a lo imprevisto, a contingencias, accidentes climatológicos, lo que fuera. Es una demanda natural de los centros de la infraestructura de salud. Si esto es así, tiene que estar internalizado en las decisiones. No hay magia en materia de infraestructura. La planificación, los objetivos establecidos, el seguimiento de la planificación y la estabilidad de las decisiones, por lo menos hasta ahora, en el diseño y la identificación de riesgos, es central en el diseño de infraestructura. Y los riesgos son otros hoy. Hoy los riesgos incluyen lo que decía Gonzalo al inicio también, esto de, y Martín, hablaban ellos de riesgos globales, ¿no?, y domésticos. Hay un conjunto de demandas que están cambiando la decisión, sobre todo del financiamiento a futuro de la infraestructura. Y una demanda no menor que está viniendo y va a venir también, además de la escasez de recursos a futuro para este tipo de infraestructuras. Que vamos a estar en todo el planeta demandando recursos humanos, reactivos, respiradores, vamos a estar demandando la misma cantidad y la misma calidad de infraestructura. Esto hace que compitamos entre los países, en definitiva, por esos recursos escasos. Y hay un capítulo importante en el que tenemos que mejorar si queremos ser competitivos en ese aspecto: la ética y la transparencia. Un capítulo no menor a futuro, porque si efectivamente necesitamos, creo, ser competitivos en materia de infraestructura, uno de los aspectos a superar, me parece, por estas latitudes, tiene que ver con esa demanda. ¿Qué queda de esto a futuro? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué quedaría? ¿Qué imagino que puede quedar? Yo creo que una cuestión también importante que está quedando de toda esta cuestión de la pandemia y la cuarentena en Argentina tiene que ver con la iniciativa de la gente. Tenemos que ser creativos y poder canalizar la solidaridad argentina. Este fenómeno en Argentina, que yo decía en la exposición, el compromiso público y privado está agotado, la confianza entre lo público y lo privado, dicho de otra forma, la inversión privada asociarse con la pública, tiene varios golpes esa relación. Es un matrimonio difícil de reconducir, por historia. La cuestión de la deuda actualmente refleja este acerto. Creo que tenemos que ser creativos. Imagino un futuro en donde haya fórmulas que canalicen la iniciativa privada, la participación privada genuina, que gane fuerza la sociedad civil, el conjunto de la sociedad civil organizada de una manera coherente y sobre todo con autoridad, que capitalice esto de la ética y la transparencia. Creo que sería una fuerza capaz de empezar a establecer reglas estables y permanentes en el tiempo. Solo a partir de allí tendremos unas condiciones nuevas, al menos nuevas, que permitan afrontar o cambiar algo del problema tradicional, el manejo de las emergencias en nuestro país. Esa es un poco mi visión en poco tiempo de las preguntas que ustedes planteaban.
Gracias, Leonardo. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la economía, y nos vamos acercando despacito a la cuestión de la geopolítica. La semana pasada lo peloteamos mucho a Lucio con preguntas, que son las preguntas que básicamente nos hacemos todos, y que está bueno escuchar cómo las responde una persona tan preparada. La economía sigue en el eje de debate, y el tema que después nos va a convocar, que es el de Francisco, que es la geopolítica, se puso de la nada en agenda cuando el gobierno definió la estrategia de salir preventivamente de los acuerdos corrientes en el ámbito del Mercosur. Así que, otra vez, vamos a pasarle la pelota a Martín, para que Martín lo presente a Lucio. Lucio ya lo conocen todos, es economista, es profesor en la universidad, es un fellow de Harvard y es una persona súper consultada por los principales organismos mundiales relacionados con la economía, con asiento en Estados Unidos. Así que, Martín, te doy el pie y recordamos los puntos del debate. Cortito y al pie, Lucio. ¿Qué deberíamos estar haciendo como solución de política pública en el corto plazo que no estemos haciendo? ¿Y cómo te imaginás la economía, ya sea global o doméstica, en un horizonte más largo? Mira, yo empiezo por la segunda pregunta y no por la primera. Empiezo por el mundo y después voy a la Argentina. Creo que, del punto de vista de los impactos a largo plazo, hay 5 grandes tendencias. La primera es, vamos a una economía que va a ser cada vez más COVID dependiente. La actividad económica va a estar muy vinculada con la biología del virus. Lo que dice el doctor Insúa es que, y todos los epidemiólogos, hasta que el 80% de la población no sea inmune, básicamente va a haber que seguir poniéndome algún tipo de medida de restricción de distanciamiento social. Entonces, aún los países que están más avanzados, como el caso de Alemania, prevén que va a haber rebrotes de la epidemia, y esto claramente va a tener impactos en la actividad económica. Esto lleva a la segunda tendencia, que es una economía intermitente, es una economía en la cual probablemente tengamos que ver medidas de apertura, de cierre, como decía Insúa, verticales, segmentadas, pero al final que van a tener impacto en la actividad económica. Y esto lleva a una tercera tendencia, que es cómo va a ser la forma de la recuperación económica. Los economistas nos gustan las letras para describir cómo la economía se recupera después de una recesión como la que estamos, y probablemente la forma de la recuperación no sea una V corta, sino probablemente una U, o probablemente incluso peor, una W, justamente por esta economía intermitente de aperturas y cierres vinculada con la biología del virus. Esto tiene impactos, por ejemplo, en los vuelos internacionales. Se prevé que si no hay justamente inmunidad, pero sobre todo una vacuna que determine quién está afectado o no por el virus, sea muy difícil habilitar justamente una de las medidas que hay para prevenir la cuarentena, para prevenir el virus, perdón, que es justamente los vuelos internacionales. Si yo no sé si los pasajeros que están viniendo de otro país están infectados, muy probablemente siga habiendo grandes limitaciones para el movimiento internacional de personas. Y una última, 2 tendencias, que es la globalización segmentada. Lo que estamos viendo a nivel mundial es una aceleración de las tendencias que antes veíamos, que era una desaceleración de la integración mundial de los mercados. Probablemente, ¿por qué segmentada? Porque probablemente veamos más restricciones al movimiento de personas, pero una intensificación de la integración, por ejemplo, en los servicios. El offshoring, el tema de poder contratar trabajo que está en otro país de forma remota a través de la tecnología. La gran cuestión, o por lo menos la gran signo de interrogante con respecto a la globalización, es si esta planificación, esta lucha por los recursos esenciales en una pandemia, los medicamentos, los alimentos, va a terminar contaminando el resto del movimiento de bienes y por lo tanto la integración mundial del punto de vista de bienes. Eso es una gran interrogante. Y la última tendencia es claramente un aumento de la presencia del Estado. Lo que estamos viendo es que esta situación se parece más a una situación de guerra, a un desastre natural, donde los mecanismos del mercado son ineficientes para asignar de forma eficaz los recursos. Entonces lo que vemos son medidas de planificación centralizada, incluso con la presencia del ejército en los Estados Unidos, pero también en otros países en el mundo, controles de precios en los productos esenciales. Y el otro elemento del aumento de la presencia del Estado es un aumento del gasto público en todos los países para hacer frente a la emergencia. En todos los países, salvo casos excepcionales como el caso de la Argentina, que voy a dar un minuto, o países como Ecuador o el caso de Venezuela, se está financiando en gran parte con un aumento de deuda, otro indicador del aumento del Estado.
Y el último elemento, me parece que está vinculado con este aumento de la presencia del Estado, es que siempre en la historia del capitalismo, luego una recesión importante o una depresión, como justamente ocurrió en 1930, lo que se ve es un aumento de la presencia del Estado en la vida económica. Entonces, son tres tendencias en las cuales el mundo está sumergido y la cuestión es dónde está Argentina. Soluciones estratégicas. La Argentina, para decirlo en datos muy fáciles y muy rápido de recordar, tiene la cuarentena probablemente más estricta y más prolongada de América Latina, de acuerdo al índice de severidad de las cuarentenas que hace la Universidad de Oxford. Pero de acuerdo al BID, es uno de los países de América Latina que tiene la respuesta de asistencia a las empresas y los hogares desde el punto de vista fiscal más pequeña como porcentaje del producto. Esto se da en una economía estancada, prácticamente del 2011, una economía de alta inflación y una economía que no puede responder por el problema que tiene macroeconómico, como hace el resto de los países, como dice el libro de texto, que es ante un shock de cuenta corriente, aumentar el financiamiento, dado que este shock es temporario, para hacer frente justamente a la caída de la actividad económica. La Argentina no puede hacer eso. Pero yo creo que la Argentina tiene una doble oportunidad. Una oportunidad del punto de vista biológico y una oportunidad del punto de vista económico. Del punto de vista biológico es que la tasa de contagios, la cantidad de muertes vinculada con la pandemia es muy baja. Y todavía la Argentina tiene un margen, a pesar de las dificultades que mencionaba Leonardo y el doctor Insúa, para poder responder a esta epidemia minimizando los impactos del punto de vista de la salud. Siguiendo lo que otros países han hecho de forma exitosa, como decía el doctor Insúa, testeo, seguimiento, aislamiento de los casos más contagiosos y de las personas que tienen mayor riesgo. Y desde el punto de vista económico, creo que la gran oportunidad es la reestructuración de la deuda. Los precios de los activos argentinos están a valores básicamente de regalo. Hay un consenso y diría un clima a nivel internacional favorable a las moratorias, a las reestructuraciones de deuda a nivel internacional, y creo que si la Argentina reestructura la deuda, tiene una oportunidad. El peor escenario sería un escenario donde se profundiza la recesión por una extensión de la cuarentena y un default de la deuda. Esto dejaría a la Argentina sin instrumentos, no solo para hacer frente a los resultados inmediatos que tiene la pandemia, sino para la reconstrucción económica del país luego que termine la pandemia. Y por último, dejo una última idea de solución estratégica. Claramente, lo que estamos viendo a nivel internacional es que los países que están manejando mejor la pandemia no son solamente los países que tienen la mejor respuesta sanitaria, son los países que tienen una visión integrada de la economía, de la salud pública, y tienen una respuesta, por lo tanto, tanto del lado de la salud como del punto de vista de la economía. Y yo creo que eso en la Argentina es algo que todavía no estamos viendo, pero lo dejamos para discutir más adelante. Bueno, muchas gracias a Lucio Castro también. Bueno, repasamos. Escuchemos primero al doctor Insúa hablar de los impactos y las respuestas en términos de salud. Después escuchamos a Leonardo Massimino hablar del impacto en términos de infraestructura. Ahora escuchamos recién a Lucio Castro hablar del impacto económico y dejamos para el final de esta primera parte del encuentro a Francisco de Santibáñez, por dos razones fundamentalmente. Primero porque digamos, el tópico que va a tocar Francisco es de los temas que salieron en los últimos días en las noticias, sobre todo el día sábado por la mañana, y aparte porque tiene mucho que ver con lo que planteaba Lucio, ¿no? Insisto, me interesa mucho, Francisco, que hagas alguna referencia, al menos seguramente después van a venir las preguntas, a explicar lisa y llanamente qué significa esto, ¿no? De suspender los acuerdos corrientes que se habían firmado en términos del presente en el marco del Mercosur. Digo esto porque se suscitó un debate bastante partidario, bastante ideológico, y como siempre aprendemos en la escuela de gobierno, tratemos de ponerle un poco de información a eso para evitar la discusión partidaria. Y otra vez le paso la palabra a Martín de Alessandro para que recuerde cuáles son los tópicos del debate. Gracias, Gonzalo. Francisco, muy corto, ¿qué deberíamos hacer a corto plazo dado este contexto geopolítico internacional imperante como país, sobre todo lo que no estemos haciendo? ¿Y cómo va a ser el mundo? Sé que es una pregunta enorme, en un horizonte más largo,
y cómo podemos hoy empezar a trabajar para ese horizonte. Bueno, muchas gracias Martín por las preguntas. Yo empezaría recapitulando un poco la pregunta que me hice al inicio de mi presentación anterior, ¿no? Da la impresión que ante semejante crisis que enfrentamos hay dos posibles narrativas que la expliquen, y dependiendo de cuál de estas narrativas se imponga, será el mundo que vamos a ver. La primera narrativa, que parece la más débil, hoy viendo lo que está sucediendo, es la narrativa liberal, la del mundo del orden liberal de los 90, de principio de siglo, que buscaba mayor colaboración entre los estados e instituciones internacionales más fuertes, promover el libre comercio y desde Occidente la democracia liberal. Pero hay una segunda narrativa, que creo que es la que se está imponiendo de a poco, que es la nacionalista, ¿no? Que consciente o inconscientemente ve que la causa del coronavirus es el haber perdido la independencia económica, que los materiales, los respiradores, por ejemplo, no se producen en el país y dependen de insumos que se importan, que el coronavirus vino a través de los inmigrantes, de los refugiados. Y la respuesta a esta narrativa es políticas como las que describía Lucio, más nacionalistas, en donde ciertas áreas de la globalización en principio retrocederían, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Japón acaba de anunciar un incentivo económico para que las empresas se independicen más de China, tener mayor independencia y autonomía. Y el punto central acá es la mayor importancia de la política sobre la economía en ciertos temas, ¿no? Priorizar la seguridad nacional, como viene haciendo Putin sobre priorizar la eficiencia económica, o Trump con el proteccionismo para favorecer a ciertos sectores de los trabajadores de Estados Unidos. Esta es una tendencia que probablemente se acentúe a futuro dentro de un marco de competencia estratégica entre dos grandes potencias, que son China y Estados Unidos, que creo que es lo que va a definir las próximas décadas en las relaciones internacionales. Va a ser este conflicto estratégico, y que cuanto antes lo entendamos, mejor va a ser para nosotros. ¿Cómo enfrentar esto, tanto a nivel argentino como internacional? Yo creo que hay dos puntos claves. Uno ya se mencionó, el pensamiento estratégico, es algo que se ha descuidado a nivel mundial. El caso de los países asiáticos, por ejemplo, fue exitoso, relativamente exitoso el ataque, la defensa contra la pandemia, en parte porque ellos habían sufrido en el 2003 una epidemia de SARS, y eso los llevó a prepararse si volvía a suceder algo similar, ¿no? Desarrollar la infraestructura, los planes, y creo que es un ejemplo más de la importancia de tener pensamiento estratégico. Argentina, lamentablemente, por problemas de nuestra clase dirigente, quizás que está focalizada en temas de corto plazo, debido a las crisis, nos olvidamos de temas estratégicos. Un tema clave que estamos sufriendo hoy es la política fiscal, por ejemplo. Los países desarrollados tienen políticas fiscales más expansionistas porque tenían un colchón sobre el que basarse que nosotros no tenemos. El otro punto clave, y acá me sumo a lo que decía Leonardo, las capacidades estatales. Uno puede tener una estrategia perfecta, teóricamente indiscutible, pero si no tiene las capacidades, no las puede implementar, ¿no? Entonces va a haber que desarrollar ciertas capacidades estatales. En el caso argentino tenemos abandonado muchas capacidades para enfrentar shocks externos de distinto tipo. Las Fuerzas Armadas son un ejemplo. La política exterior que cambia, es un péndulo que va de un extremo al otro con los cambios de gobierno, y eso nos quita prestigio y poder. Pero también la sociedad civil, que decía Leonardo, las universidades, los think tanks. Si una crisis como la que estamos atravesando termina afectando la capacidad intelectual, el capital intelectual argentino para pensar a largo plazo, vamos a estar en un problema muy serio. Y creo que a veces nos concentramos demasiado en lo estatal y nos olvidamos de la importancia de la sociedad civil. Y por último, mencionar la importancia del multilateralismo, ¿no? La crisis del coronavirus nos agarra con un sistema internacional en donde el multilateralismo, el accionar de los estados en conjunto para alcanzar un objetivo común, estaba debilitado por el mayor nacionalismo, por los excesos de un internacionalismo liberal demasiado ambicioso que llevó al fracaso y a que se produzcan fenómenos como el Brexit.
Pero creo que también queda claro que los problemas globales necesitan soluciones globales y tenemos que poner mucho esfuerzo, especialmente un país medio como Argentina, para que haya un sistema internacional con reglas de juego claras y estables. Si no, todo lo van a definir dos grandes potencias y necesitamos trabajar en pos de esto, en pos del G20 y de foros internacionales de los que formamos parte. Y la pregunta que me hacías del Mercosur, yo creo que hay que entenderlo en este contexto, ¿no? Es muy importante la colaboración con otros países. No hay que olvidarse que lo que está en Mercosur es algo más importante, que es la alianza estratégica entre Argentina y Brasil, que es la alianza que comenzó a tomar forma de a poco a fines de los 70, tomó fuerza con Alfonsín y con Menem, y es la alianza sobre la que se sostiene la paz y la estabilidad en América del Sur, que no es algo que siempre existió, empezó a surgir gracias a esta alianza estratégica, y hoy tanto en Brasilia como en Buenos Aires muchas veces hay señales en donde la política de Estado deja lugar a la ideología, y esto no ayuda, ¿no? Y creo que va a ser muy importante desideologizar, que los dos países desideologicen su política exterior y afiancemos la alianza estratégica, y como parte de este afianzamiento yo creo que vamos a poder fortalecer una vez más el Mercosur pensando a futuro. Bueno, gracias Francisco. Bueno, ahora es el momento de las preguntas. Así que ya algunos han mandado, los invito a seguir mandando preguntas, vamos a tratar de agruparlas en tópicos para que todos puedan responder y obviamente que todos los participantes de la charla, tanto el doctor Insúa, como Leonardo, como Lucio, y como Francisco y como Martín están abiertos a responder. Bueno, la primera que llegó tiene que ver, y esto me parece que sería bueno que lo empiece a responder usted, doctor Insúa, porque plantea en el marco de todo este debate que se está dando sobre el servicio penitenciario, el tema de la importancia de mitigar el COVID adentro de las poblaciones, en el ámbito de las poblaciones carcelarias. ¿Qué reflexión le amerita a usted esto, en base a lo que se pudo ver en las noticias estos últimos días? A ver, desde el punto de vista epidemiológico es absolutamente prioritario. No lo puse, pero poblaciones carcelarias son una de las poblaciones vulnerables. Ahora, desde el punto de vista práctico, depende de la infraestructura carcelaria, depende de la calidad de los servicios carcelarios, y todo eso tiene más que conocidos déficits en Argentina. Entonces, tenemos un problema serísimo ahí. Tenemos una especie de bomba de tiempo que es de muy difícil control, pero es absolutamente prioritaria. Debería ser uno de los testeos segmentarios que yo comentaba antes. Bien, doctor, muchas gracias. La segunda pregunta, orientada a la cuestión que describía el doctor Lucio Castro, plantean, Lucio, ¿cuál es el nivel de importancia que crees que pueden tener los sectores de la economía, llamada economía del conocimiento, como posible salida rápida en un escenario de pospandemia? Creo que, como decía, el impacto de la pandemia acelera la tendencia que Francisco describía tan en detalle a justamente haber más restricciones a la integración mundial de los mercados, ¿no? Pero esa restricción me parece que se da de forma selectiva. No hay que olvidar que venimos de un periodo y estamos en un periodo de aceleración del cambio tecnológico. La globalización tiene dos grandes fuerzas. Por un lado, la tecnología, bajando el costo de mover bienes, servicios, ideas, y por otro lado, la tecnología en términos de capacidad de coordinar procesos productivos a lo largo del espacio. Y la otra gran fuerza es la política, los conflictos geopolíticos. Hay un libro de dos economistas que se llama El poder y la riqueza, de Ronald Seeley, profesor de Columbia, donde él lo que dice es: la historia de la globalización del capitalismo es la vinculación entre lo político y lo económico, la tecnología y el conflicto. Entonces, me parece que no tener en cuenta la importancia que tiene la tecnología, esta aceleración del ritmo tecnológico que hemos visto en la última década, impulsado por la inteligencia artificial, impulsado por cloud computing, y que justamente una de las vertientes fundamentales tiene que ver con la mayor integración en los mercados de servicios a nivel mundial, es no ver una gran oportunidad.
La Argentina tiene una oportunidad enorme en servicios. Es el tercer sector exportador de la Argentina después del agro y del sector automotriz. La Argentina tuvo una política de Estado de incentivo desde el 2007 en adelante, que fue la ley de software. Tiene 3 o 4 de los unicornios más importantes de América Latina en el sector de software y tiene una gran potencial. Pero lo que necesitamos, como decíamos anteriormente, es estrategia y políticas de Estado. Gracias, Lucio Castro. Seguimos con las preguntas. Esta me parece que sería bueno orientarla a Leonardo Massimino, sobre todo por el tema de la infraestructura en términos de lo que está pasando en la República Argentina con esta construcción de hospitales destinados a atender a la pandemia. Sabrina Seder pregunta varias cosas, ¿no? Habla digamos, cuál es la importancia de contar con una carta de navegación en términos de repensar el diseño y el valor de las políticas públicas en términos de planificar, y deja la pregunta muy interesante, me parece, en términos de jerarquizar prioridades en lugar de atender solo lo urgente. ¿Cómo podemos abocar esto a la cuestión de la infraestructura pensando en un país, ¿no?, que salió a construir hospitales porque no los tenía? Claro, yo creo que acá hay una cosa que es importante. Hay algo que es prioritario y urgente para el gobierno, que es atender el pico de demanda por coronavirus. Esa es me parece que es la ratio que está gobernando la decisión pública en este momento. En ese contexto, donde parece ser que el objetivo es esperar el mayor punto de contagio, que insisto, se va postergando, estaba previsto para mediados de marzo, luego mediados de abril, ahora mediados de junio, y así según los indicadores, es a tener la cantidad de respiradores y camas necesarias para atender ese pico en el momento. Y esa es una lógica de urgencia y de prioridad que parece que gobierna la agenda pública, digamos, ¿no? El éxito o el fracaso de todo lo que estamos haciendo en gran parte se va a medir o se mide en función de esta respuesta del sistema de salud en ese momento. Mientras tanto tenemos esto. Ahora, definir las prioridades de un sistema de salud es fundamental. Es decir, claramente cuando el diseño de una política de salud en el mediano y largo plazo significa establecer prioridades y establecer entre ellas una jerarquía, una ponderación que responde a una política de Estado. Y acá es donde viene el compromiso, me parece, de la clase política y la sociedad argentina, digamos. No es tarea fácil porque no estamos muy acostumbrados a este fenómeno. Vinculado con esto, y cierro la respuesta, agregando algo a lo que había dicho recién Jorge, en relación a esto del sistema carcelario. Fíjense ustedes, hay un sistema carcelario, otra infraestructura regalística que está a cargo del Estado por definición, que también está colmada, no atiende las necesidades de la población carcelaria, pero tiene sí la posibilidad, aún en la emergencia, de una agenda de manejo del sistema carcelario para prevenir que se expanda el virus, por lo menos en la emergencia en este contexto. Imagino que las autoridades están en esto, he escuchado que están tomando medidas, tratar y de bloquear al sistema carcelario, que no es fácil, digamos, ¿no es cierto? No es sencillo. Pero fíjense ustedes cómo esas son prioridades también. Las prioridades se van definiendo, se van descubriendo actualmente en función de cómo el virus, la biología del virus se va expresando, digamos, ¿no? En fin, y esto muestra, y cierro, cómo están todas las infraestructuras vinculadas, ¿no?, como habíamos dicho en la exposición. Gracias, Leonardo. La pregunta siguiente me parece muy interesante trasladársela a Martín Alessandro. Martín, aparte, es profesor en la maestría de Políticas Públicas de una materia que se llama Centro de Gobierno. Y nada, para los que no saben, Centro de Gobierno es una especie de ente que existe en algunos países, sobre todo en los Estados Unidos, compuesto por personalidades estratégicamente elegidas y muy valorables en términos de algunos puntos, que asesoran a los gobernantes a la hora de tomar las decisiones difíciles. Pregunta Martín, y bueno que lo respondas vos como profesor de la maestría. Valeria Marabert habla, destacar esto, la importancia de un centro de gobierno abierto a recibir aportes e ideas, ¿no?, en términos de los cambios estructurales importantes que facilitan el desarrollo. Lo traduzco un poco más fácil, digo, ¿cuán importante es que la Argentina o el presidente cuente con un centro de gobierno capaz de recibir aportes e ideas de personas que no están trabajando hoy de manera estructural para el Estado, en la importancia para, digamos, de generar políticas que faciliten el desarrollo fruto del acuerdo, ¿no? Me refiero a ponernos de acuerdo con personas que piensan distinto de nosotros para tomar mejores decisiones. Gracias, Gonzalo.
Efectivamente, digo, este problema tiene dos características, me parece, que requieren un abordaje como el que vos describías. Primero es la multidimensionalidad. Digo, no hay área de política pública ni de la vida económica, social, que no esté afectada por esta crisis, y por lo tanto, los abordajes, lo decía Lucio, lo decían varios, los abordajes necesariamente tienen que responder a alguna visión o alguna estrategia integral. Digo, si respondemos con respuestas verticales, sectoriales, tenemos riesgos serios de contradicciones, de inconsistencias, de duplicaciones a veces, y por lo tanto tiene que existir alguna instancia de apoyo a los tomadores de decisiones, sea el presidente, sean los gobernadores, que les permita justamente coordinar, articular esas respuestas de distintas áreas, ¿no? Entonces, primero lo multidimensional y segundo lo novedoso. Estamos, más allá de algunas referencias, ¿no? La crisis del 29, la Segunda Guerra, realmente estamos en una situación sin precedentes. Digo, los gobiernos no tienen un manual al cual recurrir, y en esas situaciones, lo decíamos al inicio, lo que nos dice la teoría de la decisión en general es que es mejor escuchar muchas voces. Es mejor escuchar muchas voces, sopesarlas, inspeccionar a fondo las opciones. Es cierto que a veces la urgencia demanda más ejecutividad, pero me parece que al menos para las decisiones macro que los gobiernos toman en esta crisis, necesitan tener una mesa suficientemente amplia, suficientemente diversa, para inspeccionar a fondo las opciones que están considerando. Entonces, desde ese lado me parece que este concepto del centro de gobierno, que justamente responde a esta idea, es particularmente relevante en esta crisis. Te sumo también a vos, Francisco de Santibáñez, porque me parece interesante, hay una repregunta ahí en términos de la importancia del centro de gobierno. Ahí Jorge, que no sé cuál es el apellido, no lo llegué a tomar, destaca la posición de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, ¿no? Que me parece interesante que la abordes vos, Francisco, porque digamos, no deja de ser la figura de Gustavo Vélez, ¿no? Una persona de suma experiencia a nivel internacional, con mucho peso en los Estados Unidos, y con mucho peso, sobre todo en la configuración geopolítica de las relaciones que el presidente Alberto Fernández tiene justamente con el mundo, ¿no? No eligió a cualquier persona para ese lugar, eligió justamente a una persona que tiene mucha llegada al mundo. ¿Qué mirada tenés al respecto de lo que recién decía Martín? ¿Y qué te parece, digamos, si crees que tiene que tener un rol importante esta Secretaría de Asuntos Estratégicos que fundó el Estado en el nombre de Vélez? Sí, creo que es fundamental, ¿no? El problema en la función pública, creo que muchas veces viene por dos lados. Uno es que no hay tiempo para pensar y planear estratégicamente focalizados en el largo plazo, ¿no? La coyuntura te come del día a día. Y una secretaría de este tipo te posibilita tener esa mirada más estratégica y a través de la coordinación con distintos sectores del Estado y de la sociedad civil, implementar hoy en día planes basados en escenarios a futuros, posibles pero poco probables, que pueden afectar el bienestar de la sociedad. Y la pandemia es un ejemplo claro, ¿no? Quizás si hace 10 años hubiese pensado la posibilidad de una pandemia de este tipo en muchos países, a través de una Secretaría de Asuntos Estratégicos, por ejemplo, los costos hoy en día serían menores. Y el otro punto que me parece fundamental es el sesgo que tiene cada funcionario cuando mira un problema de esta complejidad. Esto ya se ha hablado, pero el temor de que las decisiones las tomen solo los especialistas en salud o solo los economistas. Es importante que el político, el líder, tenga una visión más amplia que englobe los distintos intereses de la sociedad, los distintos aspectos, y el rol de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para asesorar al presidente en esta toma de decisiones me parece que no es reemplazable, ¿no? Es una función que la puede llevar adelante solamente una Secretaría de este tipo. Bien. La pregunta siguiente para Lucio Castro, te pregunta Miguel Beteluz si ves un escenario post-pandemia en la República Argentina con hiperinflación, más allá de lo que sea el desenlace de la deuda. No veo un escenario hiperinflacionario. Creo que de hecho hay, por un lado, como hablábamos en la charla que tuvimos con vos, Gonzalo, factores que hacen que probablemente haya más impacto hacia deflación por la caída de los precios del petróleo,
que impacta por un lado también las tarifas de los servicios públicos vinculados con la energía, la caída brutal de la actividad económica. Todas las proyecciones indican que la Argentina va a tener una caída del producto de más de 7% del PIB, y creo que también en la Argentina las hiperinflaciones han coincidido con grandes déficits de la cuenta corriente, y en este caso no va a ser así por el desplome de las importaciones y porque todavía las exportaciones no han caído tanto. Entonces creo que no están dadas las condiciones para que haya una hiperinflación, por lo menos en el corto plazo. Todo depende del ritmo de expansión de la oferta monetaria y cuán rápido sea el relajamiento de la cuarentena y en la recuperación de la economía. Creo que siempre hay un límite para cuánto uno puede financiar el gasto público con emisión monetaria, pero por lo menos hoy no están dadas las condiciones para una situación hiperinflacionaria. Gracias, Lucio. La pregunta de Elizabeth Martín va destinada a Leonardo Massimino. Se preguntan si las inversiones en infraestructura deberían ser lo primordial, referido, por ejemplo, al acceso al agua y referido también al tema de la conectividad. Si crees que eso debería estar en el ranking de prioridades bien arriba. El audio, Leonardo, no te estamos escuchando. Si lo puedes activar otra vez. No, ahí desactivó la cámara, Leonardo. A ver, bueno, ahí estás de vuelta. A ver si puedes abrir otra vez el microfonito, y si no, mientras lo vas haciendo, pasamos a otra de las preguntas. No. Bueno. Ahí está. Ahora está, ¿Sí? ahí estás. Sí, Escuchaste la pregunta, ¿no? Estaba escuchando atentamente, sí. Decía que claramente tiene que ver con las prioridades. Toda política pública en materia de infraestructuras exige establecer prioridades. Y decíamos también que las infraestructuras no valen por sí, sino por los servicios que prestan. Y los servicios que prestan sí pueden ser ponderados. Yo no creo que haya servicios preferenciales o jerarquías ontológicas en los servicios. Pero claramente en materia de agua potable y saneamiento, decíamos que como está vinculado con un derecho humano fundamental, que es justamente el acceso al agua, tiene una característica distinta de otros. Por ejemplo, los servicios culturales, los de energía incluso. Toda cuestión social, empezamos por las cuestiones vinculadas o de vulnerabilidad social, empezamos por el tema del acceso a los servicios de agua y saneamiento. Y en esta pandemia algo quedó muy claro también, la importancia de la conectividad. Fíjese, en el otro extremo, el derecho a Internet, a acceder a Internet, es un derecho humano fundamental que quedó patente aquí la importancia de la conectividad en el aislamiento. Son como dos extremos que se han juntado mostrando la dinámica fluctuante del tipo de servicios. Hoy la agenda creo que exige poner a estos dos con algún tipo de preferencia respecto de los otros. Pero esto no significa desconocer el carácter integral de todos los servicios de infraestructura. Bueno, nos quedan dos preguntas más. Una para Francisco de Santibáñez. Te pregunta Marcelo Mauri si crees que la salida esta parcial del Mercosur, o al menos la suspensión preventiva de los acuerdos vigentes, es, entre comillas, te pone una movida estratégica para impulsar post pandemia una estructura de libre comercio, ¿no? Y también te pregunta otra persona, no recuerdo el nombre, si no te parece que estamos años luz de desideologizar un poco la cuestión de las estrategias geopolíticas, pensando en la relación de la Argentina con el mundo. Esas dos. Y después una para Lucio. Sí, empezando por lo segundo, creo que Argentina y muchos otros países se pudieron dar el lujo de no tener una estrategia internacional desde el punto de vista político muy clara y con cierta estabilidad en el pasado, ¿no? En un mundo donde el dominio de Estados Unidos era claro, especialmente en nuestro hemisferio, y no había mayores peligros. De vuelta, como decía Lucio, estamos entrando en un mundo más complicado, donde la política, los intereses nacionales, los conflictos, el mayor nivel de nacionalismo, están tomando una dimensión que no habíamos conocido hasta hace poco, ¿no? Y específicamente también la rivalidad entre China y Estados Unidos. Con lo cual se vuelve más necesario que nunca tener una visión geopolítica, porque si no el costo va a ser enorme. Y respecto a lo del Mercosur, de vuelta, yo creo que hay mucho de ideología, ¿no?
la ideología del gobierno argentino es distinta a la de Paraguay, Uruguay y Brasil. Creo que quizás ninguna de las partes, o todas las partes se han dejado llevar por cuestiones ideológicas más, por una mirada fría, realista, de cuál es el interés de los distintos países en el largo plazo, ¿no? Espero que estemos a tiempo de más allá de la medida específica esta, de fortalecer la relación principalmente entre Argentina y Brasil. No creo que el anuncio del gobierno sea dramático, yo no estoy de acuerdo, pero no pone un fin, por ejemplo, al acuerdo con la Unión Europea, pero sí es una señal preocupante en términos del debilitamiento del Mercosur y de nuestra relación con Brasil. Gracias, Francisco. Bueno, dos últimas preguntas para el doctor Lucio Castro. La primera, Marcelo Molina te pregunta cómo imaginás el futuro inmediato de las relaciones laborales, ¿no? Esto es uno de los temas también muy picantes que está dejando la cuarentena. Y Andrea Ostolaza te pide simplemente si puedes hacer un pequeño raconto de, digamos, según tu mirada, fortalezas y debilidades de la Argentina a destacar en este marco de la lucha contra la pandemia, en términos económicos. Encéndelo, Lucio. Ahí está. Ahí está. Con respecto al futuro inmediato del mercado laboral, lo que estamos claramente viendo es tres tendencias. Una, un aumento del desempleo, eso todas las proyecciones coinciden, y incluso los datos más de corto plazo que tenemos, que hay claramente destrucción de puestos de trabajo, y que eso coincide obviamente con una respuesta fiscal, que en todo el mundo lo que busca es preservar ingresos y preservar empresas muy débil. Segundo, lo que se ve en los sectores con mayores niveles de sindicalización es, por ejemplo, en el caso reciente del gremio metalúrgico, es una negociación para reducir los salarios, para preservar puestos de trabajo. Y tercero, lo que se observa es claramente un aumento de la pobreza y de la inequidad y la pobreza extrema en la Argentina. Son las tres tendencias más de corto plazo que coinciden claramente con una caída de nivel de actividad como el que estamos viendo y está pronosticado para la Argentina. Con respecto a las fortalezas y debilidades, yo creo que Argentina está en una situación de extrema fragilidad. Me parece que junto con Ecuador y algunas economías dolarizadas, es una de las economías más frágiles de la región, es una economía que tiene bajos niveles de reserva, una economía de alta inflación, una situación de deuda externa muy cercana a una situación de default, una situación fiscal con un desequilibrio proyectado para este año de casi 5 puntos del PIB, y que lo está financiando básicamente con emisión monetaria. Entonces, es una situación de altísima fragilidad. Como decía antes, creo que las oportunidades están dadas por probablemente una política sanitaria que fue prudente en términos de poner las restricciones antes, de forma rápida, y que eso permite tener un manejo de la epidemia mucho mejor que otros países de la región que han visto una explosión en la cantidad de casos y muertes, como el caso de Ecuador. Y la otra oportunidad, como mencionaba anteriormente, es una resolución rápida del problema de la deuda externa. Bien, gracias, Lucio. El doctor Insúa quería hacer un comentario, así que le abrimos el micrófono también. Y yo quería decir solo una cosa que quedó subyacente, pero digamos no la hice explícita para no ser muy largo, pero es lo siguiente. Casi me estoy remitiendo a Fernando Monkeberg. Es fundamental el acople economía del conocimiento con protección del recurso humano, el capital humano de los países. Eso Monkeberg lo insistió muchísimo y es absolutamente clave. O sea, nosotros con una vulnerabilidad poblacional como la que estamos teniendo, estamos en un déficit de capital humano, propiamente dicho. Y esto es fundamental que lo prevengamos más. No solo eso, sino que se sabe que los datos del virus, por ejemplo, hay distintos estudios no sobre COVID directamente, pero sí sobre otros virus respiratorios que han probado con mucha claridad que el riesgo entre las poblaciones pobres es prácticamente 8 veces mayor
frente a la misma infección del virus. O sea que es un segmento por pobreza y vulnerabilidad de capital humano especialmente vulnerable en esta situación y entra dentro de uno de los focos de las políticas públicas segmentarias que les dije. Verticales, pero con foco en el capital humano. Quería aclarar nada más que eso. Gracias, doctor Insúa. Bueno, gracias a todos por las preguntas. Creo que quedaron todas bastante bien abarcadas. Los temas, tratamos de juntar todos los temas que ustedes fueron preguntando. Somos un grupo bastante grande, así que gracias a todos por sumarse otra vez. Por mi parte, le voy a dar la palabra a Celina Cantú, que es la directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Como les decía, yo soy alumno de esa maestría, muy orgulloso de serlo. Es un lugar donde aprendemos que este tipo de actividades que tienen que ver con el diálogo, que es justamente el título que se le opuso a este ciclo, es la base central e indispensable para generar buenas políticas públicas, ¿no? Que busquen el consenso y fruto de ese consenso lograr que atraviesen las gestiones. Eso le da estabilidad a un país, eso genera más inversiones y tenemos lo que tienen los grandes países, que se llaman las políticas de Estado. Así que esperamos haber logrado transmitir ese espíritu tan lindo que recibimos de la Escuela de Gobierno con todos ustedes. Celina, te dejo el cierre para vos y por mi parte gracias a todos. Gracias, Gonzalo, gracias por ser el nexo con cientos de participantes que hubo a lo largo de este ciclo. Gracias a los profesores, Jorge, Lucio, Francisco, Leonardo, Martín, que se sumó hoy también. La verdad es que han sido clarísimas las exposiciones, son una muy buena muestra de lo que nuestro claustro hace en la generación de contenidos, de casos, de estar permanentemente en contacto con los casos que la realidad nos trae, en particular en esta oportunidad, en la pandemia, en los desafíos que impone a las políticas públicas desde el punto de vista de la coordinación de la acción, desde la capacidad estatal y de la generación, evaluación e implementación de soluciones. Así que muchísimas gracias, creo que en todo el arco, cada uno desde su materia ha podido dar una clara visión sobre este tema, que seguramente sigue abierto, que seguramente nos va a traer nuevos desafíos y ojalá nos reúna nuevamente para hacer más ciclos como estos. Muchas gracias a los alumnos, a los graduados que también se sumaron en otras oportunidades como moderadores, a los que nos acompañan. Ustedes saben que nuestra Escuela de Gobierno se propone fundamentalmente ser socios estratégicos de los gobiernos frente a la necesidad de mejorar la gestión, la calidad institucional, y yo creo que este tipo de ciclos, este tipo de espacios que permiten el debate de ideas, la generación de conocimientos en forma plural y tan abierta es un claro ejemplo de lo que tiene que suceder en nuestro ámbito. Así que muchísimas gracias a todos. Seguramente vamos a seguir organizando cosas como esta, fundamentalmente porque saben ustedes, tenemos una comunidad muy viva en la Escuela de Gobierno, con muchas actividades, y no queremos que la cuarentena sea de ninguna manera una limitación para que nos sigamos encontrando y debatiendo. Así que muchas gracias a todos, y será hasta el próximo ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.